En esta lección vamos a empezar un estudio acerca del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro que Moisés escribió y en el libro de Deuteronomio hay muchas leyes que Dios dio a Israel. La razón por la cual hay muchas leyes es para proteger las personas y explicar cómo debemos adorar al Señor. Empecemos. En esta lección vamos a empezar un estudio del libro de Deuteronomio. Primeramente vamos a empezar con el resumen de Deuteronomio. El autor es Moisés y la fecha del libro es entre los años 1446 a 1406 a.C., aunque el libro menciona a veces eventos más antiguos. Los recipientes son los hijos de Israel que Dios libró después de 430 años de esclavitud en Egipto, según Éxodo capítulo 12, versículo 40. El propósito del libro, según Gleason Archer en su libro acerca del Antiguo Testamento, es para compartir otra vez las leyes encontradas en los libros de Éxodo, Levítico y Números. El libro enseña a los israelitas cómo ser una teocracia en la tierra de Canaán. Nombres para Deuteronomio. En el hebreo, el nombre del libro es Eya HaDevarim, que significa estas son las palabras. Son las primeras palabras de Deuteronomio. Eya HaDevarim. En el griego es Deuteronomion. Significa la segunda declaración de la ley. Número 1, el pacto. Número 2, un resumen de la historia de Israel. 3, preparación para el pacto. 4, los principios del pacto. 5, las estipulaciones del pacto. 6, exhortación y un intervalo narrativo. 7, las maldiciones y las bendiciones. Y 8, el epílogo, un resumen de la historia de Israel. 9, el depósito del libro y una provisión para su implementación en el futuro. 10, el canto de Moisés. 9, un intervalo narrativo. 12, las bendiciones de Moisés. Y 13, un intervalo narrativo. Este resumen viene de Eugene Merrill en su libro acerca del libro de Deuteronomio. Primeramente vamos a hablar acerca del pacto en capítulo 1, versículos 1 a 5. El libro de Deuteronomio empieza con un discurso de Moisés. La fecha es el primer día del 11º mes, o Shevat, entre enero y febrero, 40 años después que los israelitas salieron de Egipto. Los eventos de Deuteronomio empiezan después de la derrota de Sehón, el rey de los amorreos, y Og, el rey de Basán. El lugar. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab, según capítulo 1, versículo 1. El Arabá es la tierra entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba. El versículo 5 explica que los israelitas estaban en la tierra de Moab. Capítulo 1, versículo 6 a capítulo 4, versículo 40, el tema es un resumen de la historia de Israel. El texto habla acerca de los eventos de Horab, por ejemplo, el mandato de viajar a la tierra de Canaán, la incapacidad de Moisés porque él se rebeló contra
la palabra del Señor y también las instrucciones de Moisés. También el texto habla acerca de las instrucciones en Cades Barnea y también la desobediencia de los israelitas en Cades Barnea. Y el juicio en Cades Barnea también. El texto también habla acerca de la conquista fracasada de Canaán porque los israelitas no obedecieron al Señor y el Señor no bendijo a las personas cuando no pusieron atención a los mandatos de Dios. El texto también habla acerca del viaje de Cades Barnea a Moab y también el conflicto con los enemigos que vivían en la área del Jordán. Habla acerca de la distribución de la tierra del este del Jordán y las instrucciones para las tribus que vivían del este del Jordán. También el rechazo de permitir a Moisés para cruzar el Jordán. Podemos leer más acerca de estos eventos en los libros de Éxodo, Levítico y Números. En capítulo 4, el texto habla acerca de los privilegios del pacto. Fue una bendición para ser parte del pacto con Dios. También un recordatorio del pacto de Horeb y la naturaleza de Dios de Israel. Él no es una imagen, no es un hombre, no tiene límites. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él tiene control sobre cada aspecto del universo. También hay una amenaza acerca de la desobediencia. Dios dijo, si ustedes no quieren poner atención a mis mandamientos, ustedes van a conocer mi castigo. Ustedes van a sufrir las consecuencias de la rebelión. También el texto habla acerca de la singularidad de Dios. No hay otros dioses, solamente hay un Dios y Él es completamente omnipotente. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 a 40. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. También en capítulo 4, versículo 41 a 49, el tema es la preparación para el pacto. Moisés estableció 3 ciudades de refugio en el este del Jordán. Becer en el desierto sobre la meseta para los rubenitas, Ramot en Galaad para los gaditas y Golán en Basán para los de Manasés. Los versículos 44 a 49 son una introducción de los estatutos y las ordenanzas que Moisés compartirá con los israelitas. También el texto explica cuáles son las fronteras de la tierra del este del Jordán. Capítulo 4, versículo 44 a 49 dice: Esta es pues la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Al otro lado del Jordán, en el valle frente a Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón, a quien Moisés y los hijos de Israel derrotaron cuando salieron de Egipto, y tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, rey de Basán, los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el oriente, desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, hasta el monte Sión, es decir, Hermón, con todo el Arabá al otro lado del Jordán, al oriente hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del Pisga.
En capítulo 5 a 11, el texto se enfoca en los principios del pacto. Hay una repetición de los 10 mandamientos porque necesitamos recordar los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos son no tener otros dioses, no tener ídolos, no tomar el nombre de Dios en vano, recordar el día de reposo, honrar al padre y a la madre, no matar, no cometer el adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar. En Mateo 25, versículo 35 a 40, dice la Biblia, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Un recordatorio de la apariencia de Dios en Sinaí es el punto de capítulo 5, versículo 22 a 33. La sección se enfoca en cómo Moisés compartió los mandamientos con Israel porque los israelitas tuvieron miedo cuando escucharon la voz de Dios. También en capítulo 6 el texto habla acerca de la naturaleza de los preceptos de Dios. Muchos no entienden este punto. La razón por la cual Dios dio sus estatutos a los israelitas fue para enseñarles cómo temerle. En capítulo 6, versículo 4 a 9, tenemos un texto que se llama el Shema en el hebreo. En el hebreo, capítulo 6, versículo 4 se escucha así. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y en el español es escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los israelitas tenían que enseñar la palabra de Dios a sus hijos y atesorarla. No olvidar que Dios iba a darles ciudades en Canaán que no edificaron. Temer al Señor y no adorar a los dioses falsos porque Él es celoso. Obedecer los mandamientos de Dios. Y también compartir con sus hijos cómo Dios les libró de Egipto y cómo Él les dio sus mandamientos y estatutos. Los israelitas tuvieron que destruir los habitantes de Canaán, destruir sus ídolos porque al no hacer esto hubieran seguido adorando los dioses falsos. No podían casarse con los de Canaán y tenían que ser un pueblo santo. La obediencia les traería bendiciones y la multiplicación de los israelitas. También el texto explica en capítulo 8 que Dios es la fuente de cada bendición y necesitamos recordar cómo dar gracias a Dios por sus bendiciones. En capítulo 9 hay un resumen de la desobediencia de los israelitas en el desierto y la declaración que debían caminar con Dios
en vez de repetir los pecados del pasado. También hay un resumen de la renovación del pacto en capítulo 10, versículos 1 a 11. En capítulo 10, versículo 1 a 5, el texto dice: En aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Hice pues una arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las anteriores, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y él escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y el Señor me las dio. Entonces me volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y allí están tal como el Señor me ordenó. Lo que Dios requiere de sus hijos. Capítulo 10, versículo 12 a 22. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Los israelitas tenían que recordar que Dios escogió a sus antepasados, circuncidar sus corazones. El significado es expulsar el pecado de sus vidas. Recordar que el Señor es el Dios de dioses y el Señor de señores. Y amar a los extranjeros porque eran extranjeros en Egipto. La bendición o la maldición dependían en las acciones de Israel, según capítulo 11, versículo 26 a 28. He aquí, dice Dios, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. En la tierra de Israel, mitad de los israelitas iban a declarar las bendiciones de Dios en el monte Gerizim, y mitad de los israelitas iban a declarar las maldiciones de Dios en el monte Ebal. Los israelitas subieron los 2 montes para declarar la bendición y la maldición, para decir a cada uno que debían continuar caminando con el Señor en vez de sufrir el castigo del Señor por la desobediencia. Vimos en este estudio que es muy importante obedecer la palabra de Dios. Dios nos ha dado muchos mandamientos para entender acerca de cómo caminar con Dios. Los mandamientos no nos salvan, las obras no nos salvan, pero para los creyentes son maneras para tener cuidado en la vida y también para decir que amamos al Señor y sus requisitos.